Pascual, David, María Luisa, Esteban, bueno, bienvenidos a nuestra casa, el Club de Crítica. Un poco para poner de título, nombre a las cosas, teníamos pensado que el título para esta vez sea Pensando con Al Borde. ¿Cuáles fueron su primer acercamiento con la arquitectura? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la arquitectura? A ver, Suemi, Guti, muchas gracias. Súper honrado de estar con ustedes. Primer acercamiento a la arquitectura. Uy, qué difícil. Verán, les voy a hacer un ejercicio. Todas las preguntas que me hagan, primero tienen que hacérselas a ustedes mismos. Ya, Y ya, entonces, bacán, bacán. entonces avanzamos, porque, claro, muchas veces, o sea, como en este caso, es como difícil encontrar ese punto de partida, primer acercamiento. Seguramente habrá memorias de muy pequeño con la casa, con el espacio, con cierta arquitectura. En realidad para mí fue muy difícil el escoger la carrera, la profesión, no sé cómo sería para ustedes, pero, pero sí, me tardé como 3 años en decidirme y al final la decisión fue esa, ¿no? Fue entrar a la Facultad de Arquitectura y Artes y Diseño de la Católica y no tenía que decidir sino hasta el primer año si es que iba a ser arquitectura o diseño, porque estaban juntas las dos carreras en el primer año y ese rato fue una decisión, digamos, no sé qué tan meditada, fue una decisión no sé, del momento. Personalmente, yo tampoco sabía si estudiar arquitectura, ¿no? Pero recuerdo perfectamente un momento en quinto o cuarto de secundaria, donde yo me sentaba justo en la puerta, al costado de la puerta de mi aula, justo en el pasillo. Entonces, yo en ese entonces no sabía lo que es punto de fuga, dos puntos de fuga. Y quizás eso no es la carrera, ¿no? Pero empecé a querer dibujar la realidad. Entonces empecé a tratar, ¿no? Mira, me puse a pensar, o sea, en vez de entrar, de concentrarme en la clase, me ponía a dibujar, ¿no? ¿Cómo es que, o sea, por qué si yo dibujo dos líneas rectas, no, paralelas y rectas, no me es o sea, no me sale igual que la realidad? Y empecé así a estar dibujando hasta que ya me salió un punto de fuga, pero yo en ese entonces no sabía. Ahora ya lo entiendo y lo comprendo. Sería como un primer acercamiento a la arquitectura. Claro, sí, sí. Pascual, dime, el estudio al borde nace como, recuerdo, y estuvimos viendo también una entrevista a David Barragán, que le pregunta que primero lo inició contigo y después se sumaron María Luisa y Esteban. O sea, ¿cómo fue ese acercamiento a ellos, no? Creo que la historia es difícil que sea una cosa, eh, digamos, rígida y de una sola, no sé, como una verdad absoluta. Yo creo que al final la historia también, cada vez que se la cuenta, se va modificando y entonces posiblemente hoy cuento una cosa distinta a la que acabo de decir en este momento de esta entrevista. Entonces la verdad no es absoluta. Yo creo que no, yo creo, o bueno, tal vez sí, pero digamos, es difícil hacerla presente, ¿no? O sea, tal vez como concepto puede ser, pero después decir verdades me parece básicamente imposible. Bueno, esa es Dependerá otra, de cada uno, creo, esa ¿no? es una charla de filosofía, no de arquitectura. Pero la carrera también es parte de filosofía, entonces, Sí, sí, en nuestro caso sí, mucho. Pero les cuento esta parte. Se da un momento en el que estoy involucrado estoy empezando a hacer el diseño de una casa con un amigo arquitecto, algunos años mayor a mí, eh, Bolívar Romero, que fue profesor nuestro en la facultad y con el que veníamos hicimos un par de cosas, hicimos un par de casas. Eh, y en este proyecto que estábamos empezando, el Bolívar me dijo, oye, me salió un trabajo súper interesante y no voy a hacer la casa contigo, así que hazla tú. Ya hicimos dos y creo que la puedes manejar. Eh, Hablamos con la clienta, con el cliente, y ella estuvo de acuerdo.
pero yo no quería hacer solo esa casa, o sea, no sentía de ninguna manera, o sea, necesitaba un equipo. Y entonces, en el primero y único que pensé fue en el David. Habíamos tenido ya una historia de algunos años en la facultad. Eh, Desde el primer día de clase tuvimos sintonía y durante toda la carrera trabajamos muy de cerca. Y entonces le llamo y le digo, oye, hay esto, hagamos juntos esta casa. Él venía trabajando algún tiempo con José María Sáez y en ese momento creo que habían terminado ya la casa Pentimento y, y estaban con poco trabajo. Estaba trabajando creo que medio tiempo con el José y entonces aceptó el reto y empezamos juntos el trabajo de diseño de la casa que sería después llamada Entre Muros. Y con eso empieza el borde. Y tiene un crecimiento fugaz. En poco tiempo teníamos algo así como 10 proyectos. Pasado los meses, ninguno de los 10 se concretó. Pero en este momento estábamos con una cosa así de parece que esto tiene futuro. Y entonces hicimos no recuerdo exactamente, seguro la Malu y el Esteban se acuerdan exactamente en el momento en el que entran y a qué proyecto, en qué momento de la historia entran. Pero es en los primeros años, ¿no? Y sí, habíamos hecho la casa Entre Muros, creo que estábamos trabajando en la Escuela Nueva Esperanza posiblemente, y habían como algunos proyectos, como les digo, rondando, y necesitábamos ampliar el equipo. Primero vino la Malu, y después de la Malu entró Jorge Andrade, y después entró Diego, creo que, no sé si alguien más, sí, creo que Diego Núñez, y no sé si alguien más entró ya como posible digamos, ya de planta en la oficina. Pero al poco tiempo se decantaron las cosas, Diego salió y Jorge se fue para Ibarra, que es una ciudad al norte, y no sé, o sea, nos quedamos los cuatro. Al principio, digamos, estábamos David y yo a la cabeza y ellos estaban de alguna manera asalariados, pero nos dimos cuenta que era imposible sostener los salarios de dos personas, tener esa dependencia laboral. Y entonces vimos que la única alternativa era decirles que sean parte. Entonces, con eso, todas las penurias económicas eran compartidas y los posibles éxitos, más que éxitos, el trabajo, ¿no? La posibilidad de trabajar juntos y de diseñar un par de proyectos, todo eso también era compartido, ¿no? Y entonces así empieza y así se consolida y desde ese momento en algunos puntos nos vimos tentados a crecer, pero después siempre volvíamos a ser los cuatro. Creo que al final de cuentas es una decisión el no crecer, ¿no? El mantener este tamaño de oficina. Claro, entiendo. O sea, lo que también me parece interesante es cuando tú cuentas que ya tú querías hacer tu casa, ¿verdad? Bueno, que te llegó el primer encargo, pero que no querías hacerlo solo, sino, bueno, con alguien más. A lo que voy es, o sea, saliendo de la universidad, ¿tuviste ese miedo a hacer un proyecto solo o a trabajar solo, a meterte, digamos, en el mundo laboral, el mundo de la construcción y el diseño solo? ¿Tuviste ese miedo o fue simplemente, quiero juntarme con David porque es mi pata, es mi amigo, es mi chunta? Creo Eh, que en lo que les conté está básicamente esa respuesta, ¿no? O sea, no venía trabajando solo, venía trabajando ya con un arquitecto que tenía experiencia, mucha experiencia, sobre todo en materiales alternativos, había hecho su carrera en esa área, y con él construimos las dos primeras casas formales, digamos. Antes de eso había hecho algunas otras cosas, pero es, sí, parte de otra historia.
Y después, claro, cuando me vi solo, no encontraba sentido, ¿no? O sea, me parecía mucho más, mucho mejor el compartir todo lo que significa un proyecto, desde las dificultades y todas las cosas bonitas también. Claro, y eso implica también tener o sea, muchos puntos de vista, ¿no? El tuyo, el de David, el de María Elisa, Esteban, y en ese entonces los otros dos que ahora no están, ¿no? ¿Y cómo es que empezaron a compartir pensamientos? Porque yo he tenido que hacer grupos o trabajos con compañeros míos en donde chocamos mucho el pensar, ¿no? Tú, por ejemplo, Semi tiene una idea distinta a lo que yo tengo de arquitectura, entonces si nos unimos a un proyecto podemos como que discutir, ¿no? Entonces, cómo fue ese compartimiento de pensamiento? ¿Quién era el que decía, oye, vamos a hacer esto porque podemos unir ese proyecto, esas ideas? O sea, ¿cuál es la filosofía de su estudio, no? El enfoque general, ¿no? El enfoque principal del estudio hacia la arquitectura. Yo de una experiencia que duró 7 años, casi toda la carrera, trabajando en lo que algún momento fue una fundación. Hicimos una fundación con unos amigos y pasamos muchos años, mucho tiempo pensando qué es lo que teníamos que hacer y cómo hacerlo antes de hacer, ¿no es cierto? Y yo creo que, en cambio, extrañamente, cuando empieza al borde no piensa qué es lo que debe hacer y no piensa y no instaura unos principios de trabajo, sino que directamente nos enfrentamos a un proyecto. O sea, estamos David y yo frente a la cliente de la dueña de la casa Entre Muros y el proceso tiene que andar desde ese día. No hay tiempo para pensar cómo hacemos, ¿no es cierto? Ni siquiera el tiempo para pensar en el futuro, si es que eso era una oficina o no. Cuando empezamos la casa no teníamos ni nombre, ¿no? Ni oficina, compartíamos un lugar, teníamos un solo computador y esa era la manera, ¿no? Eh, entonces, la filosofía de Alborde está en construcción. Eh, Creo que ni siquiera ahora, después de 14 años, podemos definirnos, podemos decir esto es lo que hacemos y de esta manera y esta es nuestra filosofía. Creo que o sea, nunca nos preocupó justamente el poner estos principios. Creo que una de las bases del trabajo es, a ver, porque de ninguna manera somos parecidos. No tiene nada que ver con lo que soy yo y con lo que es Esteban y con lo que es Malu. O sea, somos personajes totalmente distintos. Nos une la gana de querer trabajar juntos, nos une la gana de hacer equipo, de sentirnos más fuertes como equipo, de sentir que solos estaríamos, no sé qué estaríamos haciendo, pero seguramente nada con mucho interés. Encontramos en el otro, en la conjunción, digamos, la fortaleza. Entonces, sí, o sea, creo que el momento que entran Esteban y Malu también creo que se da un poco lo mismo, ¿no? O sea, ellos se juntan a hacer eh, desde el primer día. O sea, no les llamamos a ellos y les decimos, bueno, quisiéramos que nos ayuden sirviendo el café y que de a poco se vayan integrando al equipo. No había tiempo para eso, ¿no? O sea, todos teníamos que hacer todo y si no funcionaba, no funcionaba. Y que de alguna manera fue lo que pasó con la otra gente que pasó en el primer tiempo por al borde, ¿no? No funcionaba, simplemente la química, la manera de trabajar, qué sé yo. Eh, y con ellos sí, con los otros tres fue como que... Y todavía nos estamos descubriendo, ¿no? Es súper loco. Es como cuando, cuando haces esa misma pregunta a tus papás, ¿no? Y ellos te contestan eso, ¿no? O sea, nunca llegas a descubrir exactamente cómo es la otra persona. Es como un proceso más bien de apoyarse y de sentirse más fuerte junto a alguien. Mm. Pero imagino que habrán tenido discusiones o, por ejemplo, cuando les llegaban 3 proyectos o 4 proyectos en una sola, o sea, cómo era su metodología de trabajo? Dejaban, por ejemplo, pensaban un proyecto
todos y dejaban los siguientes para después, o tenían que pensar todos los proyectos a la par? Más o menos, ¿cuál era el enfoque que ustedes le daban a eso? La metodología y fácil la organización, ¿no? En el estudio, en ese sentido. Nunca desarrollamos demasiados proyectos al mismo tiempo. No sé, 3 posiblemente es lo máximo. Proyectos de diseño y construcción, ¿no es cierto? Porque después hay como muchos otros proyectos editoriales, clases, charlas en revistas, como un montón de otras cosas, ¿no? Adicionales, pero, pero sí, o sea, construyendo, no sé si alguna vez tuvimos 2 cosas al mismo tiempo, pero creo que no, o sea, creo que siempre fue una. La producción de Alborde en ese caso es como, en ese sentido es como muy pequeña, ¿no? Hacemos poquitas cosas, tal vez 1 hora al año, o qué sé yo, algo así, ¿no? Tal vez un poco más, porque claro, son 14 años y creo que hay más de 14 obras, pero como que sí, o sea, no sentimos la necesidad de buscar una organización que nos permita trabajar 20 proyectos al mismo tiempo. Sin embargo, claro, hay momentos en que sí hay algunos proyectos, tal vez sí, desarrollándose a la par. Lo que hacemos ahora es que hay una cabeza del proyecto, que es cualquiera de nosotros 4. Hay un apoyo directo con el que siempre estamos trabajando, o sea, no trabajamos solos la parte operativa, digamos, el contacto con el cliente, qué sé yo, la organización de los papeles, no sé, o sea, como la parte operativa puede ser que sí la haga uno solo, pero después la reunión con el cliente, el desarrollo del proyecto, todas las discusiones y tal, al menos 2. Y en muchos momentos el proyecto pasa por los 4. O sea, cuando tenemos alguna duda o cuando pensamos que estamos haciendo algo bien, en ese momento nos juntamos con los 4. O sea, tenemos una idea y decimos, esto parece increíble, ¿qué les parece? ¿No? Y es el resto, es el colectivo el que define y el que mejora y el que critica los procesos. Alborde intenta no trabajar desde la subjetividad. O sea, siempre trabajamos desde temas súper concretos. Tratamos de que de alguna manera la arquitectura, el proceso de diseño sea súper, hasta casi que matemático. Es decir, hay un primer momento de encontrar todos los insumos y después de esos insumos entran a una fórmula, ¿no es cierto? Y tenemos que lograr esto, nos ponemos de acuerdo en que eso es lo importante en este proyecto y entonces tenemos que encontrar la solución más adecuada. Y la solución más adecuada es una, ¿no es cierto? Es muy difícil que haya 2 soluciones para un mismo problema. Tal vez, si es que eso pasa, tal vez el problema no está suficientemente bien especificado. Y cuando está muy clarito, pues es una. Y entonces, no hay posibilidad para la discusión. O sea, discutimos, pero porque a veces nos apasionamos y nos enamoramos de nuestra idea, más allá de si es que está bien o está mal. Pero el rato que ya podemos alejarnos de la idea, mirarla, entonces sabemos que una es mejor que otra, que una razón es mejor que otra y así se va construyendo el proyecto. Hay una anécdota al principio cuando trabajábamos solamente los 2 con el David y es que llega una persona y nos dice, miren, tengo mi casa, tengo el diseño de mi casa que fue hecho por mi hijo, que no es arquitecto, pero que tiene mucha noción de arquitectura, y él hizo este diseño. Y yo lo que quisiera es que ustedes, digamos que le pongan un poquito de rigor estructural, que esta cosa no se caiga, que funcione y tal. Y entonces, en ese punto no teníamos razones en las que sustentarnos. Y empezamos a caer en la subjetividad, en lo que al David le gustaba o lo que a mí me gustaba. Y creo que ese fue el momento de mayor crisis de Alborde, porque no encontrábamos la manera de conversar y de trabajar. Estábamos cada uno desde su gusto, porque no había nada que soportar. No había nada que soporte, no había un discurso detrás del proyecto, sino que no había un problema claro, sino que estaba ahí, ¿no? Entonces, claro, al final le dijimos a esta persona, le dijimos, oye, es imposible, o sea, la única manera que vemos de trabajar contigo es volver a ser y trabajar desde el principio las razones que fundamentan esa arquitectura. Y entonces sí podremos trabajar. Seguramente esto es más claro cuando se lo explica a través de un proyecto, ¿no? Entonces creo que esa puede ser, otro día tal vez nos juntamos como a diseccionar un proyecto a lo mínimo
justamente para encontrar ese proceso, ¿no? Y para que esto no quede en una teoría, sino que vean cómo en realidad en la práctica funciona. O quizás podemos hacerlo ahorita, ¿no? Porque justo estábamos Mira, pensando. estaba en la casa jardín. Hay un proyecto que me llamó, que nos llamó bastante la atención, porque es como que rompe con todo concepto que uno tiene respecto a la privacidad. Entonces, últimamente ustedes publicaron una casa jardín, ¿no? En donde ponen como pabellón, leí en su Instagram, un baño no con muros tradicionales, sino con muros de vidrio. Y tienes alrededor todo el mundo, que personalmente me gustaría, pero no sé si me sentiría cómodo, ¿me entiendes? Que otras personas puedan mirar lo que yo estoy haciendo, además por la intimidad que uno tiene, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? O sea, creo que podemos desglosar ese proyecto un poco para... Podríamos hablar también de los motivos, o sea, las razones en las que lo llevaron a decidir esa arquitectura. ¿Qué tal si lo hacemos? Vamos a cambiar de Déjalo entrevistado. Ahora los entrevistados son ustedes. Estamos entrevistando al Club de Crítica de la Universidad de Piura, que nos van a contar la crítica de la casa Jardín de Alborde. Con ustedes, Suemi y Guti. Adelante, por favor. Buenas ¿Qué tardes a tal? todos. Buenas Ahora tardes. daremos inicio a a la crítica. Me gusta, me gusta. Sí, o sea, es muy interesante porque, hombre, yo pongo, o sea, nosotros ponemos, tú le das ese proyecto o ese baño a un cliente, a mi mamá, a mi familia, a su familia, y te dice, no, te manda a volar, te dice, no, ¿cómo vas a poder dejar eso abierto? Te ve gente, te ve la gente, o sea, rompe con todo esquema, que personalmente me gusta, pero ya entramos un poco en la subjetividad que tú decías, ¿no? Pero, ¿cómo, o sea, por qué lo hicieron? Dale, ustedes díganme por qué lo hicimos. ¿Por qué lo hicieron? No sé, imagino querer darle o sea, siempre la arquitectura da puntos de vista distintos, aportando siempre a la carrera, ¿no? Entonces, si uno ve eso, dice, oye, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo voy a hacer mi necesidad o cómo me voy a sentir respecto a eso? No sé, me pongo yo estando ahí adentro, ¿no? Yo estoy ahí sentado y visualmente y sensacional, y hablando de sensaciones, también me puedo sentir bien, ¿no? Relajado porque veo un paisaje enfrente mío que me gusta. Pero quizás cuando una persona llega ahí y rompe mi tranquilidad, entonces ya no me siento tan relajado. Es Suemi. muy difícil, ¿no? Siento que es una razón bastante subjetiva, ¿no? Ahí sí, puede ser. Ajá. No sé. Entonces, qué piensas que pensó Alborde? ¿Por qué llegó a esa solución? Porque querían romper con todo paradigma de la subjetividad, que es bueno, que es malo. Hagamos un pequeño ejercicio que me gusta también. Nosotros decimos que intentamos que no haya, como les decía, nada subjetivo en nuestra arquitectura, que sean siempre cosas concretas y objetivas, que sean soluciones a una problemática, que no haya este tema de el arquitecto creativo, inventor de mundos mejores, sino que en realidad sea como una solución matemática. Hay un problema súper concreto, súper claro, y nosotros damos una solución. Intentamos de que no haya nada de subjetividad en eso. Y ustedes se enfrentan con ese baño y dicen, oigan, me parece que aquí hay mucha subjetividad. Me parece que ustedes están tratando de hacer algo fuera de lo común. Y yo les Claro, digo, sí, sí. no, no es ese el punto de partida. Es una cosa súper concreta. ¿Cuál es esa cosa concreta a la que nosotros estamos dando respuesta con ese baño? Vamos justo ahorita, no sé si te parece si compartimos la imagen para... Incluso hasta más bonito si no la comparten. Después la gente que investigue y se meta. Bueno, bueno, sí, Ustedes, sí. ustedes hacen análisis y crítica arquitectónica, la podemos describir. Ya, sí. ¿Qué es ese baño? ¿Qué es? ¿Qué es ese espacio?
Es un podio, o sea, porque está elevado, es un podio y además tiene sombra. Me recuerda a la cabaña primitiva. eh, Dale, vamos por partes. ¿Por claro, qué está en este lugar privilegiado? ¿Privilegiado frente a qué? respecto a la zona de, no sé, de dormir, habitaciones, Sí, salas, pero zona. ¿por qué hay un privilegio? ¿Por qué crees que está en un sitio privilegiado? ¿Qué le hace privilegiado a este espacio? Estar en la naturaleza, al aire libre, o sea, La No, naturaleza, perfecto, perfecto. Ese es un punto, ¿no? ¿Qué más? pero además de eso también el hombre, porque ¿quién es el que va a hacer eso? El hombre. Entonces Y el hombre con la naturaleza. lógicamente hay un alguien ahí que es el... ¿Quién es? Mm, no, el hombre quien la habita, el dueño, El dueño de una, el dueño, el dueño. sí, Perfecto. Entonces, este es un espacio para el dueño, y este dueño, este lugar está en un lugar privilegiado porque tiene un entorno natural, pero además la posibilidad de mirar ese entorno. O sea, no solamente, como vos decías, no solamente estás en la naturaleza, sino que casi que estás sobre la naturaleza, estás en un podio, decías, ¿no? Estás en un lugar privilegiado desde el que puedes mirar. Ok, ¿por qué? simplemente hay veces, hay cosas que uno no sabe que suceden y suceden como ahora. Y Historia, que, invéntate una historia. O sea, yo sé que ustedes, o sea, yo sé que ustedes, claro, no hicieron un análisis y una crítica a ese proyecto, ¿no es cierto? Y ahorita estamos como improvisando, pero no importa, me claro, parece súper bueno el ejercicio, sí. porque sí, o sea, permite entender un poco más del trabajo del borde desde dentro. pienso que en ese lugar, o sea, que estoy en un lugar privilegiado, tengo la garantía de que de todas maneras tengo privacidad en ese entorno natural. Sí, sí, más o menos, porque hay una foto que se ve desde lejos, no suficiente, es un dron, ¿no? Que toma la foto y Ok. que se ve el proyecto, ¿no es cierto? ¿Cómo ven el proyecto? ¿Qué les llama la atención de ese proyecto cuando ven desde arriba? La separación De del una, este. Ajá. la Claro, porque separación. O sea, son al menos Son tres dos como pabellones, ¿no? pabellones, tres pabellones separados, ¿no es cierto? Están en una ladera, enfrentados a una vista increíble. Creo que no hay ninguna foto que muestre esa vista increíble, pero nos podemos imaginar para qué hacer tanto cristal y para qué enfrentarnos a ese lugar si es que la vista no es espectacular. Bueno, sí, es espectacular. Tienes un valle, tienes la cordillera oriental al otro lado. Y abajo, más o menos a 80 metros, tienes unos vecinos, ¿ya? Tienes unas casitas abajo. Ujú. Listo. Dibujemos el perfil del dueño. ¿Quién es el dueño? hay un tipo, una señorita de No, no, me 20. imagino que es el señor de... No, inventemos una historia, ¿verdad? Ahora sí, estoy Creo que inventando. Suemi está mejor, está más adaptada. Es hombre, sí. Me imagino un señor de tipo 40 años, así, Ok. o 50 tal vez. No sé si Lleguemos, soltero. lleguemos a una media. Digamos que 45. Perfecto. Ok, 45. Me lo imagino como... Que le gusta leer el periódico para que pueda, Le o sea, para gusta... tener esa Es vista, una tiene persona bastante que... peculiar. Valora su tiempo en Ajá. el baño. Es una persona... O sea, Densamente ten- sí. que piensa, no sé, Yo me ¿Qué imagino más? esto un poco, tal vez radical, o sea, no es una persona, es una persona peculiar, ¿no? No es aburrido hablar con esa persona, creo. Ajá, ajá. Es una Eh, persona particular, como ujú, todas, como todo, como todas. sí, Pero bueno, pero no, ¿cuáles, no, no, no me refería a particular, sino peculiar, o sí, sea, ¿cuáles son esas peculiaridades? ¿Qué le ¿perdón? caracteriza? ¿Qué hace que sea peculiar? una persona cuando quiere abrirse a los demás, quiere tener esta vista impresionante, a veces, no siempre, a veces suele ser extrovertido. Eh, Me explico. Pero, ¿extrovertido con quién? O sea, ¿vive solo? ¿O vive con una familia? Yo me imagino que vive solo. Para Vive tener ese tipo solo, de vivir vive solo. solo. Entonces, lo de extrovertido, no sé, puede ser, pero tal vez en este caso no es tan importante, porque es Claro. una casa para él solo.
Claro. Yo lo veo como, claro, como digo, o sea, peculiar, no, o sea, no le gustan las cosas que ya ha visto antes, no lo sé. Es una persona que valora bastante su tiempo personal, su tiempo a solas, ¿Sí? es lo que ¿A pienso. qué dedica, qué es de esas cosas que valora? ¿Qué es lo que de las cosas que más valora en este tiempo que se dedica a sí mismo? ¿Qué hace en ese tiempo? Me gusta leer, Le gusta leer, pero más que eso, o sea, sí, le gusta leer, pero hay pensar, algo que le gusta más. Pensar, disfrutar, no sé, ¿Cómo mm, disfruta? disfrutar viendo. del paisaje, Sí, o pero no sea, solamente, o sea, viendo de una, ¿no es cierto? Viendo el paisaje, pero no solamente viendo el paisaje. ¿Cómo más? Sintiéndolo, o ¿Cómo? sintiéndolo, Sintiendo, sintiéndole. sintiéndolo, ¿no es cierto? O Claro. sea, pero sintiéndolo, o sea, esta persona es una persona que le encanta la naturaleza y que quiere estar cerca de la naturaleza. Pero saben, es un poco cómoda esta persona, es un poco cómoda. Y por más que él le encanta la naturaleza y le gusta estar en la naturaleza, a veces siente él que necesita un empujón. O sea, él mismo se da cuenta que es como que, wow, qué increíble está afuera, pero me quedo adentro haciendo cualquier cosa. ¿Le podemos ayudar desde la arquitectura? Obviamente, claro, ¿sí? ¿Cómo? Abriéndote. Digo, haciéndolo sentir la naturaleza con las facilidades de la arquitectura, que es lo que... Y de alguna manera obligándole a caminar, Ujú. obligándole a estar en la naturaleza, obligándole entre comillas, ¿no es cierto? Es justamente lo claro, que él quiere, no es lo que al borde quiere. claro, sí, Eh, sí, sí. Somos un equipo. Él y nosotros somos un equipo de diseño. El diseño no es de al borde, el diseño es del equipo. Y entonces vamos identificando estos temas particulares, estos temas que le hacen a él único, ¿no es cierto? Y de nuevo les digo, único como cualquier cliente, ¿no es cierto? En cada cliente lo que buscamos nosotros, sea cliente o sea uno, sea una familia, sea una comunidad, es lo mismo. O sea, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Para qué somos buenos? ¿En qué les podemos ayudar? ¿No es cierto? En qué podemos aportar a su vida para que su vida sea un poquito más bonita? Y entonces, ok, vamos a, ya dibujamos el perfil del cliente. O sea, intentamos que la arquitectura de al borde no tenga caprichos y entonces un poco el ejercicio es encuentren ese capricho, o sea, ¿qué cosa de esa casa a ustedes les parece como, ¿y esto por qué? O sea, aquí sí es un capricho de los arquitectos, ¿no es cierto? Intentamos que no exista, o sea, intentamos que, no sé, tal vez a primera vista es como, wow, qué locos estos manes, ¿cómo se les ocurre? Y es como que, no hay nada de ocurrencia de capricho, ¿no es cierto? Sino que es una solución a un problema. Ujú. Entonces, en ese mismo sentido, sigamos con el baño. ¿Qué más entonces? ¿Qué más de ese baño todavía no está claramente eh, sustentado? El baño como tal, separarse de la casa ya está sustentado, ¿no? Ya un poquito ya lo hemos entendido. Ahora, ya llegando al lugar. Justamente ahí nosotros le decimos, oye, pero si llueve te mojas. Y él dice, sí, qué bonito. O sea, qué bonito tener esa posibilidad de Qué sentir, bonito. de sentir el sol, de sentir la lluvia, de sentir el frío, de sentir el calor. Wow, ok. Entonces, dale, ya. Entonces, siguiente, sigue. Ala, qué bacán. O sea, ya estando en el mismo baño, ya pasó, recorrió, miró, sintió, llegó al lugar, eh, porque para eso va, ¿no? O sea, si tú vas al baño, tienes necesidades, haces sus necesidades, entonces se encuentra ya en el espacio, o sea, abrirse completamente, ¿no? O sea, de pies, de piso a techo, incluso el techo está separado sobre una tipo, no sé, un techo, digámoslo así. O sea, abrirse literalmente a todos los lados, ¿no? ¿Por qué? Es que yo lo veo como, no sé, a ver, Pascual, ibas a hablar, No, no, no. perdón. Sigue tú. Sí. Sí, es que, o sea, yo pienso que todo es parte del mismo problema, ¿no? O sea, de la misma, todo es parte de la misma solución. El separarlo, el querer vivir el recorrido en la naturaleza realmente, y luego en el lugar tener la facilidad que tienes un inodoro, no un lavamanos, pero tienes
toda la naturaleza literalmente, o sea, ves toda la naturaleza y es como si estuvieras haciendo tus necesidades en la naturaleza, como tal, pero con el lujo que te puede dar la arquitectura. Perfecto, es exactamente lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Y entonces un poco la respuesta, Guti, sería, ¿por qué no? ¿No es cierto? O sea, porque dices, Claro. ¿por qué el piso techo? ¿Por qué no? Si lo que él quiere es tener ese mayor contacto absoluto con la naturaleza, absoluto, y ahí nos dice, oigan, pero sí, o sea, todo bien que cuando camine hacia allá, si me mojo, si es que hace sol, lo que sea, todo bien, pero en ese momento tal vez es demasiado frío, y entonces algo de cobertura debería haber, y entonces, ¿qué tal si pensamos en un límite, en algo, ¿no es cierto? Al principio, y ustedes piensen, ¿no? O sea, podría ser una cortina, pensábamos en una cosa muy ligera, como una tienda de campaña, como una carpa que le dé algo de confort, pero en cambio eso no le permitiría ver. Entonces buscamos la alternativa de cómo puede ser esta cuestión. Pero les decía yo que hay unos vecinos también ahí al frente. ¿Qué pasa con los vecinos? O sea, que imaginen, se llama José el dueño. Imagínense que ustedes son José. José, pero ¿qué pasa si un vecino regresa a ver? O sea, normal que me miren. Pues. ¿Qué contesta él? ¿Qué contesta él? Él contesta, pues que disfruten. Ya. Exactamente, Soemi. O sea, él dice, bueno, si tienen vergüenza que no miren, ¿no es cierto? Eso No, y dice además él. compararse con la naturaleza, que me miren, mejor que miren la naturaleza, que me miren a mí. Claro, claro, o sea, si es que sí, eso dice él, ¿no? Entonces es como que, wow, o sea, no hay problema. No necesitamos poner un antepecho, no necesitamos poner nada, porque no le importa, porque le da lo mismo, ¿no es cierto? Además están lejos, o sea, están como les digo, 80 metros, ¿no? Entonces, sí, van a saber que hay una persona desnuda ahí, pero no mucho más que eso. Claro. Pero qué raro, o sea, un cliente Que te pide. normalmente que te pida eso, o una está loco, o una tiene, o sea, no loco, loco en el buen sentido de la palabra, obviamente, pero, o sea, ser muy radical, si es así, con su vida cotidiana y con sus pensamientos, debe ser radical para todas las cosas, ¿no? O sea, No, es súper normal. O sea, si nosotros diseñaríamos tu casa, Guti, tu ujú, casa tendría unas potencialidades súper radicales que solamente, pero que son como que potencian lo que vos eres. O sea, no por eso eres un tipo radical, distinto al resto, sino que simplemente aceptaste el entrar en este juego de encontrar tus potencialidades, incluso tus miedos, tus defectos, y dejar que la arquitectura ayude, que la arquitectura sea una herramienta para que tu vida sea más bonita. Ese es como el fin. Y en eso todos los proyectos. O sea, no es este exclusivamente, sino que todos los proyectos van en ese sentido. Y entonces, claro, mucha gente nos dice, "Sí, es que ustedes tienen, claro, con estos clientes cualquiera, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, sí hay una voluntad de los clientes de explorar, pero también hay una voluntad nuestra de explorar. Y lo que ellos y nosotros hacemos es juntarnos. O sea, el José quería una casa al borde, ¿no es cierto? Él quería explorar, él no está conforme con lo que ve en el mercado, él no quiere comprarse una casa del mercado, él quiere hacer su casa, yo quiero mi casa, dice él, ¿no es cierto? Y sé que ustedes, o sea, no van a hacer la casa de al borde, sino que van a hacer nuestra casa por último, o sea, estamos trabajando en la casa del José y somos un equipo en ese trabajo, ¿no es cierto? Esa es como la lógica. Sí, sí. No sé si, no sé si quieren seguir profundizando en la arquitectura de la casa o si es que tienen más preguntas o para dónde llevamos la charla. no, por el momento, o sea, ya nos queda claro, obviamente el pensamiento y la filosofía de Alborde Imagina es inmensa, ¿no? O sea, es súper amplia como para que se resuma simplemente en un solo proyecto. Pero Igual ha ayudado bastante sí, a entendernos. ajá, al menos yo, o sea, uno que no conocía mucho el trabajo, o uno que no conoce mucho el trabajo, ahora ya puede entender más, ¿no? Pero me es mucho más interesante también
que este ejercicio que nosotros acabamos de hacer y que ustedes han hecho en el proyecto de separar y de poner un baño abierto en las escuelas, en la teoría, yo presento un proyecto así, o hubiese presentado un proyecto así a mi escuela, a mi facultad, en mi proyecto, a las clases. Oye, tú, ¿qué haces acá? No sé, repite un año, no, que no sabes nada, o sea, ¿por qué vas a dejarlo ir? O sea, un poco también es incoherente estas cosas que sobresalen y que me llaman mucho y nos llaman, no sé, mucho más la atención que algo que nos enseñan en la universidad que está bueno o está malo. Entonces, Bien, a mí también yo tengo exactamente tu misma percepción frente a la escuela, sobre todo la primera parte, ¿no? La Escuela Nueva Esperanza. Exactamente la misma. O sea, oye, pero ¿qué es esto? Con esto no apruebas un semestre en una universidad. Eh, no apruebas por escala, no apruebas porque es demasiado simple, no apruebas porque, no sé, porque no es arquitectura, ¿no es cierto? Si trabajas con esos materiales, no es arquitectura. La arquitectura está hecha con hormigón armado. Ya nos lo dijeron los grandes maestros, ¿no es cierto? Desde ahí, digamos, estamos en ese momento de la historia. No podemos, una cosa tan efímera como esa no es arquitectura. Yo pensaba lo mismo. O sea, cuando el David nos dijo, vamos a publicar en la escuela, vamos a mandar la escuela a plataforma de arquitectura, vamos a enviarla a la BIAU, a la Bienal Iberoamericana de Arquitectura que se iba a desarrollar en Medellín, y vamos a concursar con esa escuela. Yo pensé exactamente lo mismo que pensaste vos, Guti. O sea, o que pensaría una academia, una universidad. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué te pasa? O sea, vas a competir contra la ampliación del aeropuerto de Ciudad de México, un proyecto de miles de metros cuadrados y de millones de dólares en presupuesto, con una cosa que tiene 36 metros cuadrados y que durará 7 años, 8 años. Yo pensé lo mismo, pero el David me dijo, oye, pero ¿vos crees que lo que estamos haciendo tiene valor? ¿Crees que la escuela, te gusta el trabajo que hemos hecho? Y claro, yo le dije, sí, y me dijo, eso es suficiente. O sea, después lo peor que puede pasar es que no les parezca a ellos y que no nos tomen en cuenta y ya. Pero ya, o sea, lo vamos a hacer. Hay que mostrarlo. Si pensamos que está bueno, hay que mostrarlo. Y mostramos y fue parte del panorama. La Bienal en ese momento y tal vez en algunas otras versiones hicieron lo mismo. No hicieron un premio, sino que lo que hicieron es una selección de obras de Iberoamérica y entre esas estaba la escuela con, no sé, 20 proyectos más, algo así. Sí. Pero lo mismo, lo mismo. Hemos participado en muchos concursos y hemos perdido todos los concursos de obra, digamos, de diseño, los hemos perdido. Creo que no hemos ganado un solo concurso. ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que pasa? Porque bueno, imagino que igual que acá, la gente está acostumbrada a ver otro tipo de arquitectura, ya más sistematizada, más industrializada, no, comercializada, Sí, imagino, mira, ¿no? vos eres el jurado de este concurso, ¿ya? Ya. Yo te propongo, vamos a hacer una escuela, la vamos a construir en una semana, va a costar $200, ¿ya? Y vos eres el jurado, ¿qué haces con ese proyecto? ¿Me das el premio? ¿Me das el premio para que yo la construya? Sí. No, no. Hiciste un concurso para escuelas y al borde se presenta con un proyecto de una escuela y te dice que nosotros podemos construir una escuela en una semana con $200. El jurado te dice, estás loco, gracias por participar, siguiente proyecto. ¿Ya? Claro. Y eso nos ha pasado en muchos proyectos. O sea, cuando proponemos cosas, el jurado dice, ay, sí, qué interesante, pero creo que esto es imposible. Creo que esto no tiene sentido. Creo que esto no se puede. Creo que esto es muy riesgoso. Creo que esto, entonces por eso no ganamos, creo yo, no ganamos ningún concurso. Pero en cambio, los de obra construida, eso sí los ganamos, porque podemos comprobar, aquí está la escuela que construimos en una semana con $200. Entonces es como, wow, en serio, qué increíble, a ver, déjame ver cómo hicieron, qué es, no sé qué. Y luego, claro, luego profundizas un poco y dices, sí, no hay magia aquí. O sea, construiste con los recursos del lugar.
Construiste con el presupuesto del lugar. La gente construye con ese presupuesto. No hiciste nada nuevo, ¿no es cierto? Entonces es como que sí, ese es el tema, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, ya ustedes presentan, bueno, el colegio con $200, ¿no? En supuesto caso. Y yo soy esa típica persona que construye lo mismo en varias zonas para no gastar dinero en diseñando distinto, ¿no? Entonces yo les propongo al borde. Pascual, David, María Luisa, Esteban, lo que yo quiero es lo que ustedes han hecho ahí, el mismo colegio, repetirlo en 50 zonas más de Ecuador. ¿Cuánto estaría costando el proyecto? ¿Cómo sería ahí? Ahora te pregunto como aficionado a la arquitectura. ¿Ustedes venderían ese proyecto para que lo construyan 50 veces o diseñarían en distinto? O sea, distinto. ¿Cómo sería ahí? Ahora estamos hablando un poco de estas escuelas, al menos en Perú, que lo diseñan una vez, copian y pegan Son modulares, en sí. distintas partes, Lo pero hacen tienen el muy... mismo. No sé, o sea, cada caso es particular, pero al mismo tiempo yo creo que sí puede haber una estandarización y una optimización de procesos. O sea, creo que la Escuela Nueva Esperanza sí puede funcionar en muchos lugares. Y sí, o sea, seguramente acá en la sierra no funcionará, ¿no es cierto? Seguramente en una ciudad no funcionará. Seguramente, no sé, pero habrá otros sitios en los que sí puede funcionar. Entonces, yo creo que sí podría ser replicada si es que las condiciones se dan. Si es que empieza a ser forzado, tal vez es mejor diseñar específicamente para el lugar, ¿no? O sea, yo creo que depende de la idea, del proyecto. Creo que una de las cosas que hace Al Borde como equipo es que no nos cerramos ante las posibilidades. O sea, primero analizamos la posibilidad y vemos qué de interesante puede haber en esa posibilidad. Imagínense si nos hubiéramos cerrado a la posibilidad esta de construir la Escuela Nueva Esperanza por el solo hecho de tener $200 de presupuesto. Hubiera sido una pena. ¿No es cierto? Entonces es como que intentemos, veamos cómo se hace. La gente puede hacerlo, si la gente puede, nosotros tal vez también podemos ayudar en eso. Entonces volvamos a la arquitectura a la arquitectura internacional. Traigamos a los edificios de Le Corbusier acá a Brasil, a Perú, a Ecuador. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Traigamos la arquitectura de Al Borde a Perú, a Brasil, a zonas de donde se pegan, ¿no? O sea, o sea, también repetir, creo yo, y esto va un poco más opinión personal, acerca de la repetición de proyectos que solamente se piensan una vez y luego simplemente se adecúan y se adaptan a las condiciones o al terreno. O sea, estoy un poco en contra, ¿no? Porque no se piensa más que en una, digamos, estandarización. Tenemos esto, hay que adecuarlo a esto, a esto, a esto, a esto. Entonces no se piensa más en quién lo va a habitar, sino simplemente pum, 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 ya está, se construye y ya está. Que es un poco, creo que también pasaba en la arquitectura internacional, ¿no? O sea, traían otros edificios, no sé, de Europa o a América. Entonces, esa es un poco más o menos la opinión que tengo respecto a eso, ¿no? Es que No no es sé tan, si... yo creo que no es, ¿qué dices, Suani? Porque, o sea, lo que pasa es que a veces yo creo que existe un tipo de arquitectura replicable a la cual responde a unos tipos de circunstancias o tipo de contexto y es precisamente replicable o suele ser modular por la facilidad que tiene el construirse. Y creo que eso es lo valioso de ese tipo de proyectos. Pero sí estoy de acuerdo contigo con respecto al replicar todo un edificio, por ejemplo, lo del Guggenheim, ¿no? Eso, el efecto Guggenheim que querían replicarlo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Como, bueno, o sea,
que al final se vuelve como un producto, pero no lo sé. O sea, es un poco polémico, creo yo. No lo O sea, sé. creo que hay que analizarlo, claro, detenidamente y caso por caso, ¿no? O sea, qué sé yo, la alcaldía de Piura les contrata a ustedes dos para que diseñen una vivienda que pueda ser replicable porque tengo un problema habitacional y quiero resolver 5.000 viviendas. Y quiero que hagan una que pueda ser replicable en ciertas condiciones específicas. Entonces, la respuesta no necesariamente es, mira, no. La arquitectura tiene que ser particularizada y específica y hay que diseñar una casa para cada familia. Digamos que no necesariamente esa es la mejor respuesta, porque si es que eso significa que el proyecto se cae y que no se hace, tal vez no es lo mejor. Pero tal vez sí es, ok, si es que tiene que ser particularizada, ¿cómo hago una arquitectura que pueda ser, por un lado, estandarizada, pero por otro lado, particularizada? Si es que ese es el caso. Y entonces ahí está el desafío, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente la réplica está mal per se. Por ¿Qué eso digo, más? por eso. Sí, quería, bueno, esto va un poco más al lado de la docencia y la universidad que habíamos mencionado antes, pero quería preguntarte como personalmente, ¿cómo crees tú que debería ser la docencia en la arquitectura? No, o sea, ¿qué tipo, o sea, los retos que se enfrentan las nuevas generaciones de arquitectos? Y también quisiera saber si consideras a algunos arquitectos tus maestros o, como decirlo, tu admiración, o sea, si tienen algunos arquitectos tu admiración. ¿Se puede enseñar la arquitectura? Creo que no, creo que es un error pretender decir, pretender dar una sentencia sobre la educación. O sea, decir, así se debe aprender arquitectura o así se debe enseñar arquitectura. Creo que es un error. Creo que el momento que haces eso, tu sistema empieza a fracasar. Pienso que no hay una manera y pienso que lo importante es estar abiertos a encontrar, a buscar la manera o las maneras. Creo que la diversidad nos ayuda a acercarnos a lo que posiblemente es de esa manera. O sea, creo que una de las virtudes de la facultad en la que yo estudié es que se buscaba esa diversidad. La filosofía de la facultad era que el estudiante pase por la mayor cantidad de metodologías y sistemas de diseño para que el estudiante encuentre la suya propia. Esa era como la idea. De todas maneras, como todo tenía sus limitaciones, porque trataba de ser universal, pero no lo lograba, ¿no es cierto? Y una de las cosas que yo extrañé siempre en la facultad era la posibilidad de diseñar desde la acción, desde el proyecto real, no emplazado en una realidad, sino realmente real. O sea, este proyecto es así, se va a construir, se va a materializar, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces es real. Entonces, cada error mío es un error que se va a ver en el proyecto final, cada acierto mío. Entonces, como que toda mi, digamos como que lo tomo como estudiante mucho más en serio. Esto se va a construir, esto se va a resolver, esto se va a hacer. Y creo que esa posibilidad no tuve yo en la facultad. Sé que es muy difícil, ¿no es cierto? O sea, porque podría haber un cliente de por medio, sea una comunidad, una persona, lo que sea, y que si es que el proyecto fracasa, entonces, ¿qué pasa? ¿No fracasa la comunidad? Y entonces no es fácil, pero hay maneras, ¿no? Y se ve como muchos ejemplos de facultades y de iniciativas que trabajan desde lo real. La Universidad de Talca es uno de los ejemplos. El taller con lo que hay en su sitio que trabaja en la Facultad de la Católica de Quito es otro ejemplo. Nosotros hemos hecho algunas cosas en ese mismo sentido. Entonces, es posible, ¿no? Es posible. Pero creo que a pesar de que me gusta mucho esa manera en la que el estudiante aprende de la realidad y no de un profesor, eh, creo que a pesar de eso, no necesariamente es la única forma. Y creo que hay muchas formas de aprender. Y creo que muchas son válidas.
Hay discusiones dentro de Alborde sobre eso. O sea, yo digo, yo siempre defiendo esta cosa de que sea la realidad y yo el que aprenda. Y no sé, el Esteban el otro día me decía, pero también es súper bonito que llegue alguien que sabe más que vos y te cuente cosas y te transfiere información. También es súper lindo eso, ¿no? Me decía. Y entonces, aprender de las experiencias pasadas. ¿Y cómo aprendes de una experiencia? La forma más fácil y directa es que alguien te la cuente. Eh, y entonces, claro, o sea, no es blanco y negro. Pero creo que creo que es importante en las facultades un poco esta cosa de dejar el dogma, ¿no? Y de abrirse y de estar buscando y de estar... Creo que la búsqueda también te permite estar alerta y apasionado. Creo que lo peor que puedes hacer es encontrar la receta porque en 3 años tal vez ya te aburriste, ¿no? Y ya no tienes pasión. Es como les habrá pasado a ustedes, ¿no? Encontrarse con un profesor apasionado y uno que no tiene pasión. Ujú. Eh, Más allá de de la metodología de enseñanza, más allá. Eh, Sí. lo que hay que buscar es eso, ¿no? O sea, si es que yo estoy apasionado de lo que les digo y de mi arquitectura, a ustedes algo les va a llegar y de alguna manera les va a emocionar también. Si yo les cuento lo que cuento siempre, es como que, ok, ya de una, no me hace mejor persona, ¿no? No me enriquece. Entonces creo que eso con la docencia, ¿no? Es un tema, o sea, al final no contesto nada, ¿no? Al final eh, creo que no hay una manera, pero creo que hay que construirla y que ese es el tema, ¿no? Construirla siempre. Yo me enamoré de la carrera no desde que inicié, sino desde a mitad de ciclo. Con un profesor que sí o sea, que en realidad me tocó en el mismo año dos profesores que sí me motivaron bastante, ¿no? Y a partir de ahí ya dije, no, me gusta esta carrera, me gusta llevarlo más por el tema filosófico, más que por el técnico. Quizás también, al menos el UDEP se enseña como que debe haber una idea clara del proyecto y dependiendo de eso, ir a fondo, ¿no? Entonces, te pregunto a ti, Pascual, ahora en el ámbito en que nos encontramos, ¿cuáles crees o cuáles son los nuevos retos que crees que las nuevas generaciones de arquitectos se enfrentan? Porque es muy distinto nosotros que recién estamos saliendo, enfrentarnos a un mundo laboral muy distinto al que ustedes han enfrentado, ¿no? No sé, a veces pienso que toda acción humana eh, tiene tantos efectos positivos como negativos. Es otra de las discusiones en Alborde. A veces, no sé, David me piensa distinto, ¿no? Y piensa que no. Pero yo creo que sí. Entonces, yo creo que el reto es vivir. Yo creo que el reto es enriquecer la vida de cada uno. Puede sonar absolutamente egoísta, pero creo que no lo es, porque dedicándote a tu vida y haciendo de tu vida una mejor vida, llenando tu vida de intensidad, seguramente afectarás positivamente a la gente que está a tu alrededor. Eh, entonces creo yo que, no sé, de nuevo, sin pretender caer en el dogma y sin pretender dar una receta, pienso que, que ese es un camino válido también. El reto, a qué nos enfrentamos ahora en el presente, nos enfrentamos a que mi vida, tu vida, Guti, tu vida, Suemi, tenga sentido. Ese es tu principal reto en este momento. Y, y creo que, de nuevo, si es que eso es así y si es que después de un año estás orgulloso, orgullosa de tu vida, creo que eso trasciende a más gente y creo que nos podremos juntar en un año y compartir esa trascendencia y como, sí, creo que eso. Creo que el mundo no está hecho para cambiarlo, pero al mismo tiempo tampoco para no hacer nada. Es como muy difícil, no sé, creo que son muchas cosas al mismo tiempo, pero de nuevo creo que se podría resumir en dar sentido a la vida y en hacer que la vida de cada uno tenga ese sentido, ¿no? Y si es que el sentido ahora es entrar a trabajar en una inmobiliaria para aprender de la profesión, pues bien, adelante.
pero si el sentido es otro, entonces más bien trabajar con eso que uno cree que debe pasar, ¿no? Y no tomar decisiones pensando solamente en el futuro. O sea, ahora tengo que hacer esto para tener dinero, para en el futuro sí lograr hacer lo que yo quiero. Creo que ese es un error, ¿no? Creo que... Pero eso, o sea, súper abstracto, súper etéreo, muy difícil de... Cosas que no te pueden enseñar en la universidad. No, Pascual, nos ha encantado, de verdad, porque nos ha motivado. Personalmente me siento motivado. Algún día, a ver si hacemos como un pequeño ejercicio de poner un edificio, un proyecto de ustedes, como lo hicimos. Sí puede ser, pero también me quedo con ganas de que ustedes que se dedican a hacer crítica, hagan esa crítica a los proyectos. O sea, que ustedes, entendiendo el proyecto, encuentren estas virtudes, encuentren los problemas, encuentren qué tiene sentido, qué no, como que diseccionen justamente y desde su perspectiva también nos aporten a nosotros, ¿no? O sea, nos parece, o sea, creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? O sea, de hablar de las cosas buenas, de las cosas malas, desde la percepción individual, desde qué es lo que uno cree sobre la arquitectura del otro. Creo que también eso ayuda. Y sobre todo, como les digo, siendo ustedes una institución que se dedica a la crítica y al... sí. Súper valioso hacerlo con la persona que hizo todo el trasfondo, ¿no? O sea, quien hizo todo el análisis para llegar a una respuesta. Quisiéramos también que enviaras a los chicos un saludo al Club de Crítica, también a los chicos que están cursando en la universidad, en la facultad, en la FAU-UDEP, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Piura, y también un saludo directo a nuestros profesores, ¿no? Docentes, o algo que tengas que decirle a los docentes de hoy en día. No, nada, 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 nada. Creo que está dicho, creo que, o sea, es súper, creo que el saludo al final sería mucho más bonito el hacerlo en persona, ¿no? O sea, es buscar la manera de juntarnos, encontrar los motivos. Creo que, no sé si ustedes vieron el documental El hacer mucho con poco. No, todavía no. Creo que ese puede ser un pretexto para juntarnos, sí, para eso, para saludar, para compartir, para darnos un abrazo, si es que es posible presencial, pero si no, a través de la virtualidad. Me parece súper bonito lo que están haciendo, así que, así que nada, un saludo a todos y nos vemos la próxima.